Hola, hola, mi nombre es Lauriet Mina Adams, psicóloga, madre, esposa, emprendedora, latina, colombiana, y hoy vengo a contarte 7 estrategias que te van a ayudar a mejorar tu inglés y ser más bilingüe. Número 1. Completa tus cursos de inglés con una inmersión completa dentro de la cultura anglosajona. No es posible que aprendas a hablar inglés de manera fluida solo con un curso o 2 cursos que tomes dentro de tu país. Seguramente te van a decir, como me lo dijeron a mí en muchas oportunidades, que sí, que serás bilingüe, que vas a aprender a hablar, que en un año ya estás hablando, que en 6 meses ya puedes hablar inglés. Y eso no es del todo cierto. Un curso de inglés es empezar a aprender el idioma, pero no es convertirte en bilingüe. Te va a ayudar a comprender un poco la estructura, te va a ayudar también a entender un poco cómo se organiza el inglés, pero realmente no te va a dar todas las herramientas que necesitas para ser bilingüe. Número 2, tienes que pasar tiempo inmerso dentro de un grupo o una comunidad que te demande hablar el idioma. Puede ser, por ejemplo, tu trabajo. La mayoría de los latinos lo que hacemos es conseguir trabajos donde no nos fuercen a hablar el inglés, y es una de las primeras cosas inclusive que decimos: ¿tengo que hablar inglés o no tengo que hablar inglés para tener este trabajo? Y eso es un error muy grande, porque eso no es salirse de la zona de confort. Por ejemplo, en mi trabajo, yo todos los días, en las horas que trabajo, tengo que escribir en inglés, tengo que llamar a los clientes en inglés, tengo que leer una lista en inglés, y créanme que ha sido una cosa muy fabulosa porque he aprendido muchísimo, por ejemplo, alimentos que yo no tenía ni idea que existían. He aprendido a contactarme con otras personas de manera más sencilla, y recuerden que Estados Unidos es una cultura internacional, o sea, totalmente multicultural. Aquí van a encontrar de todos los países, de todas las razas, de todas las lenguas, y el punto de convergencia siempre con las personas diferentes que ni siquiera son americanas va a ser el inglés. Entonces tienes que esforzarte un poquito a hablar el idioma y a estar dentro de un grupo o una comunidad. Por ejemplo, yo hoy en día tengo un pequeño grupo de mamás con el que me reúno a hablar con ellas de nuestras experiencias de madres. Hay una madre de Bélgica, hay una madre de Ucrania, hay una madre de 2 madres de acá de Estados Unidos, hay otra madre de Brasil, y así, y nos obligamos todas a practicar el inglés, porque para la mayoría el inglés es nuestra segunda lengua. Entonces trata de encontrar esos grupos, trata de encontrar en la iglesia también puede ser. Generalmente las bibliotecas dentro de los Estados Unidos tienen clubs de conversación que están abiertos y que son gratuitos para que tú puedas practicar el inglés. Número 3, practica con tu familia. Va unido al tema de la comunidad, de la inmersión en la cultura. Si tienes hijos bilingües, practica con ellos. Es la mejor opción que tienes cerca. Así ellos no quieran tanto enseñarte como tal, mételes palabras, pídeles que te corrijan, trata de practicar con ellos. Si tienes tu esposo, por ejemplo en mi caso, que mi esposo es americano, si tu esposo es americano o ya lleva mucho tiempo viviendo aquí en Estados Unidos, también habla con él, pregúntale cuando llegue del trabajo, trata de mantener una conversación, oblígate a tener una conversación en inglés con tu familia diariamente. Así va a ser la única manera en la que empieces a manejar las herramientas y los recursos que aprendes dentro de tus cursos. Número 4, esfuérzate y supera el shock emocional. Yo sé que cuando llegamos acá a Estados Unidos, este país nos coge así como ¡boom! Quieto. Porque es demasiado, y con el inglés nos abruma. Probablemente te has sentido muchas veces abrumado o abrumada, confundida, no saber qué decir, no saber qué hacer, hasta perdida, porque no sabes a quién preguntarle ni cómo preguntarle. O sea, al principio es difícil inclusive entender. Yo hice cursos, ni les cuento, hice cursos caros en Cali, que es la ciudad de donde vengo, en Colombia. Hice cursos en la universidad. Cuando fui a la universidad, no sé cuántos semestres vi inglés en mi bachillerato, vi inglés por todo lado. Y cuando yo llegué acá a los Estados Unidos me quedé así. No podía expresarme, no entendía qué era lo que me decían,
Y cuando me animaba a hablar, nadie me entendía absolutamente nada. O sea, ni mi esposo. Entonces, fue muy duro y me costó mucho realmente. Los primeros meses fue buscar entornos en los que yo hablara español y buscar situaciones en las que tenía que hablar español todo el tiempo. Pero en esa me las pasé un año y no mejoré nada. El segundo año lo que hice fue aprender a soltarme más y empezar a... Bueno, mentira, no, desde el primer año yo llegué a estudiar. Pero solamente veía inglés en mi curso de inglés, que ya les voy a hablar de estos cursos de inglés que son gratuitos. Entonces el tema es superar ese shock emocional. Vas a sentirte muy incómodo, como que no es uno, como que uno se siente como que realmente, sí, no se siente uno cómodo en sus propias palabras, se le pierden las palabras, se le pierden las ideas, es difícil organizar las ideas. Yo sé que eso pasa y por eso mucha gente se rinde y se frustra y dice yo ya no voy a aprender, yo no sé, pero no es así, a todos nos pasa y tú tienes que aprender a superar ese struggle, tienes que aprenderlo a superar. Tienes que esforzarte y tienes que empujarte. Esa es la fase crítica en la que muchas personas o se rinden o salen adelante. Si estás en esa fase, te invito a que te armes de fuerza, que te armes de motivación y que superes esa dificultad, porque no solo a ti es que te pasa. ¿Y cómo se supera? Estudiando y practicando y hablando todos los días inglés. Número 5, contrata un profesor particular. Y probablemente me vas a decir, Lau, pero un profesor particular es demasiado costoso, yo no puedo cubrirlo. Eso no es así. Hay opciones de profesores muy económicas que puedes encontrar inclusive en otras partes del mundo. Por ejemplo, mi profesor particular vive en México, creció toda la vida acá en Estados Unidos, pero ahora vive en México y me cobraba muy económico por clase. Entonces, si quieres ese dato, escríbeme para regalarte el número de contacto. Entonces, contrata un profesor particular. ¿Por qué? Porque solo un profesor particular te va a ayudar a corregir tus errores que solamente son tuyos. Hay errores que solamente te van a pasar a ti, hay cosas que vienen de tu acento, que vienen de tu fonética, que vienen de tu pronunciación, son cosas más particulares. Esos errores que son bien particulares, un profesor que esté contigo todo el tiempo te va a dar la oportunidad de identificarlos, reconocerlos, porque probablemente si no los reconozcas, y de encontrar estrategias muy para ti para poder superar ese tipo de dificultad. Entonces, no te quedes aprendiendo inglés con profesores con los que no te sientes cómodo. Sea lo que sea, muévete de allí y busca. Si estás dentro de los Estados Unidos, aquí hay opciones, mejor dicho, infinitas. Entonces, trata de buscar otra opción con un profesor con el que te sientas cómodo, con el que sepas que le estás aprendiendo, que le estás entendiendo y que te esté corrigiendo esos errores que solamente te pasan a ti. Número 6. Aprende inglés en un community college. Los community college acá en el estado de California ofrecen inglés de manera gratuita, pagas cero. No pagas absolutamente nada y también, mucho ojo con esta información, son independientes de tu estado migratorio. Al estado de California en el tema de educación básica como este no le interesa si tú eres migrante, si llegaste hace no sé cuántos años y aún no has podido regularte, eso no importa. El estado de California es un estado totalmente inclusivo y entonces tú puedes enrolarte en estas clases solo con tu pasaporte o con el documento de identidad que tengas y empezar a ver clases. No solamente puedes ir al college a tener clases presenciales, sino que también probablemente puedas enrolarte en clases online, que es lo que yo hago. Hago clases dentro de mi casa a la hora que quiero, en la noche, a la madrugada, por la tarde. No tengo excusa en realidad con el tiempo para poder llevar a cabo mis clases. Y número 7, practica lo aprendido todos los días. ¿Cómo si no tengo con quién hablar? Podrías decir, consíguete libros. Lee libros en inglés de lo que a ti te guste, lee libros diarios, escucha podcasts, eso es lo que yo hago. Para mí una de las principales estrategias es levantarme en la mañana y ponerme audios en inglés, porque así empiezo desde temprano a ejercitar mi cerebro para
ajustarse al resto del día, estar escuchando la lengua. Entonces procuro y priorizo los podcasts en inglés. Incluso tengo podcasts que me gusta escuchar de personas británicas, con ese acento británico, porque vas a tener que esforzarte muchísimo más para poder entender. Entonces trata de esforzarte todos los días un poquito, desde primeras horas de la mañana o en las horas de la noche. Lee, escucha, no pongas las películas subtituladas, por favor, mucho menos si vives acá en Estados Unidos, o sea, es una vergüenza, déjame decirte si lo haces. Ve las películas en inglés. Tú ya probablemente estás en un nivel en el que puedes entender, y si no entiendes nada, no importa. Hay películas que son muy complejas de entender, pero al menos vas acostumbrando tu oído y tu cerebro a seguir inmerso dentro del idioma. Y habla, practica hablando. Ya te dije que podías practicar con tu familia, todos los entornos donde tú puedas hablar, háblalo, porque por último es la habilidad, bueno, que a muchas personas creo que les cuesta más también, a mí en particular también es la que me sigue costando más. Yo leo perfecto, puedo escribir también muy bien, pero a la hora de hablar hablo también realmente, pero a veces me voy y me quedan gaps cuando dejo de practicar, sobre todo. Entonces tienes que practicar de manera diaria, no dejes de practicar inglés. Cuando estás aquí, sal de la zona de confort. Y esos son todos los tips que te tenía para el día de hoy. Si quieres ver un poco más de este video, ve a mi canal de YouTube, y si no, coméntame aquí qué te pareció. Y eso es todo por hoy. Déjame tus comentarios, cuéntame cómo has aprendido tú a hablar inglés, qué es lo que te ha servido, qué de lo que dije te sentiste identificada y te pasa, qué puedes aportar a la comunidad con tus trucos o tus ideas para que otras personas también se desenvuelvan mejor con su segunda lengua. Ya hace calor aquí. Por favor, dale click a la campanita, suscríbete a mi canal o sígueme en redes sociales para ver un poco más de mi vida acá en los Estados Unidos.